de valor dentro de la construcción del tipo ideal. Eso es básicamente. Por allá arriba había alguien más. Uy, hoy están muy parcos los de aquí, los presenciales. ¿Ya? Pues a ver qué conteste Manuel. Si es que vas a contestar. ¿Sí? Pues sí, ahora, perdón, no, si di la impresión, no en general, sino a usted, que todo lo que ha ocurrido es una acumulación de datos, algo hice mal, en el sentido de que pude expresarme de manera incorrecta. Eh, digamos, el conocimiento humano no ha avanzado por la cantidad ni de datos ni de investigaciones. Ha avanzado por una cosa muy interesante que es la modificación de las preguntas. Aristóteles se preguntaba qué es el conocimiento, qué es el movimiento. Y entonces decía que este, todo ocupaba su lugar y como había cuatro elementos, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego, pues como elemento, digamos, sería sólido, tierra, pues ocupaba su lugar, que era abajo. Durante 1000 años, esa teoría sobre el movimiento funcionó y fue aceptada. No, ¿por qué? Porque no había otra. A pesar de que es manifiestamente incapaz de explicar muchísimas cosas. Cuando le explicaban, y en una barca, cuando va alguien en la barca, pues cómo se mueve, ¿no? Pues que va así, el movimiento no solo es de caída. Entonces él inventó la teoría de la peristasis o algo así, en la cual la barca y el tipo, digamos, desplazan aire y los avienta por acá, ¿no? Entonces, hay mucha creatividad. Los hombres, los seres humanos no estamos satisfechos si no tenemos una explicación. Sea esta explicación la de que Zeus es el que hace los rayos, etcétera, ¿no? Necesitamos explicaciones. Llega Newton y en vez de preguntarse qué es el movimiento, pregunta cómo se mueven los que se mueven. Y entonces dice, bueno, entonces yo no tengo que decir qué es el movimiento, porque es una pregunta metafísica. Yo puedo decir que los cuerpos se mueven, y es un genio, en relación directa a sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias. Y esa regularidad propuesta por por el cambio de pregunta explica por qué este lápiz cae, dado que este lápiz, aunque no parezca, jala a la masa de la Tierra, pero la masa de la Tierra es mayor y por lo tanto cae. Esa misma ley que hace que caiga es la que impide que la Luna se desplome sobre nosotros. Porque es una relación entre las masas y distancias y es la que permite que giremos como hacemos con el Sol. Y por eso supimos que tal día, a tal hora, el cometa Schumacher-Levy le iba a dar un trancazo a Júpiter. Y ocurrió a tal hora, tal día, a tal hora y en tal minuto y segundo. Y ahora han puesto a una cosa en Marte que recorrió creo que 567 millones de kilómetros. O miles de kilómetros, no sé, tardó 8 años o no sé qué, ¿no? Un poquito más que de Pantitlán a Tasqueña. Pero poquito, en día de lluvia. Entonces, a ver, el, la acumulación de datos, si entendemos por dato la acumulación, digamos, de registros, no genera conocimiento. Lo que genera conocimiento es la producción de estructuras en las cuales esos datos son comprensibles. Entonces, así como pasó con el movimiento, pasó con el conocimiento. Si, si el, si el, este, si se preguntó siempre qué es el conocimiento y no se avanzaba, llegan personas como Piaget y dicen cómo se pasa de una forma de conocer a otra. Y al cambiar la pregunta, puede hacer un terreno experimental en el cual puede ver si los chavos, los niñitos, tienen lógica antes del lenguaje o no, y puede hacer esas pruebas del bastón o de, ¿no? Es decir, el cambio de pregunta genera teorías, y entendamos por teorías estructuras analíticas, digamos, construidas para hacer inteligible al mundo,
Y cuando esas estructuras de inteligibilidad tienen información y esa información se ordena de manera aceptable, decimos que conocemos mejor. Entonces es la parte analítica, la parte teórica, la que nos hace avanzar, ¿no? Un ejemplo de comparación adecuado. Bueno, por ejemplo, yo creo, ¿no? en su nivel, no sé qué opina Humberto, conoce también al autor que voy a citar, no tiene que ver con la educación, a ver si me ocurre un ejemplo de educación ahora, o a Humberto, pero por ejemplo, Juan Linz, un politólogo, que también si lo meten con el doctor Google les va a decir Linz, es L-I-N-Z, hizo un libro en el cual comparó los regímenes políticos y generó una tipología, porque de las comparaciones surgen tipos, pero ya no tipos ideales, sino tipos empíricos, llamaría Durkheim, o sea, clasificaciones, y clasificó a los regímenes políticos en democráticos, autoritarios y totalitarios. Le puso a la comparación, se fijó en 6 o 7 cosas. Te doy nada más un ejemplo. Dijo, voy a llamar totalitario a aquel régimen en el cual haya un solo partido y una sola ideología. Llamaré autoritario a aquel en que hay un solo partido, pero que tiene diversidad ideológica. Y llamaré democrático, estoy simplificando, llamaré democrático, fíjense, nada más está fijando en 2 cosas, a aquel que tenga varios partidos y haya competencia. Y en esa caja democrática cabía Inglaterra. En la caja autoritaria cabía México. No sé si el México de ayer o el de pasado mañana, no sé cuál. Pero también el de estos 12 años no ha cantado más las rancheras, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, México tuvo un sistema con el PRI autoritario, diría Linz, y digamos totalitario. Bueno, Franco también lo coloca como autoritario porque había diversidad ideológica entre la falange, el franquismo y la monarquía, ¿no? Pero cuando tú te encuentras un régimen como el de Hitler, en que hay un solo partido nacionalsocialista, una ideología y ¿no? Y otros casos los llamó totalitarios. Ese es un ejemplo extraordinario de... Ahora, ¿es la mejor manera de hacer la comparación? ¿Es lo más fértil? Bueno, no lo sé. Adam Przeworski también ese sí está en chino, que les diga el apellido, ¿verdad? Porque es el Przeworski, pero se escribe P, Z, etcétera, ¿no? Es rarísimo. Luego se los paso. Es un polaco. Ese también ha hecho estudios comparativos de cuestiones políticas muy interesantes. A ver, en materia de educación, y con eso termino, por ejemplo, hay un buen caso de cómo se puede hacer una comparación válida o inválida. Voy a hablar de un caso en el que participé. En 1992 se llevó a cabo en México el primer estudio que conocemos, el primer estudio, ya se había hecho el censo de profesores, no hay nada nuevo bajo el sol, pero se hizo un estudio con una muestra que tendía a ser nacional de profesores, ¿no? Y también la Fundación Carnegie organizó un estudio comparativo de 14 países, en que aplicamos el mismo cuestionario en 14 países. En una discusión que hubo en algún lado de ese proyecto, cuando yo aporté el dato de que en México el 70% de los profesores eran hijos de padres sin haber terminado la primaria y que habían iniciado sus carreras académicas el 63% sin haber terminado la licenciatura, el señor alemán, ¿no? El profesor Ulrich Steisler, ¿no? Me miró, vio como a un simio y dijo, pero qué barbaridad, ¿por qué no contrataron doctores? Y yo soy como cosmopolita, pero a mí me gusta mucho el son de la negra y no me va a venir una alemana a mí a decir que somos una nación bananera, ¿no? Entonces le dije, espérese, doctor, ¿no? Dice, es que no se puede ser académico si no se tiene doctorado y apenas se es profesor asistente con el doctorado.
Y le dije, pues en su tierra. En la mía, dados estos procesos de expansión acelerada, de todo un proyecto político que le dio a los sectores medios educación, dado que no les podía dar una forma corporativa para controlarlos, como se hacía con los campesinos, hizo una explicación política, etcétera. Dije, bueno, pues entonces hubo una expansión tan brutal que hubo que contratar a alguien que diera clases, que pareciera profesor, como yo, ¿no? Yo empecé a dar clases en Azcapotzalco sin haber terminado la licenciatura. Se tenía que tener más del 75% de créditos. Y mi concurso de oposición fue contra mí mismo y gané. ¿No? Para que comparemos Entonces le dije, eso pasó, doctor. Y me dijo, bueno, pero entonces no son universidades. Y dije, sí. No son académicos, claro que sí. ¿No? Entonces, dijo, le llegué duro porque le dije, es que usted no entiende a Weber. Ah, Beba, él dice, ¿no? Y yo le dije, no, Weber, ¿no? Se dice Weber. Y le dije, es que no está viendo usted el contexto de sentido. Le dije, a ver, ¿cuál es el promedio de escolaridad que hay en Alemania? Me dijo un dato. ¿Y cuál es la cantidad de años que se necesita para ser doctor? Tal. Entonces, haz de cuenta que el promedio de escolaridad era 14 años y para ser doctor se necesitaban 19. Entonces, del promedio al doctorado eran 5 años. Yo le dije, pues en mi país el promedio de escolaridad en ese entonces eran 4 años y la licenciatura eran 16. Eran lo mejor de cada casa, señor. Con esto quiero decirles, si no tomamos el contexto, si no tomamos en cuenta qué función tenía la universidad y la expansión universitaria en México, sin la cual no podríamos ser el México que hoy somos, y nos vamos a la noción normativa del ahora mi gran amigo Ulrich Teichler, ¿no? que se fue ablandando con el tiempo, ¿no? Y sí, pero costó, costó, era, ¿lo conoces? Era duro, no cabía en él más que Europa y Alemania. Bueno, como Merkel, digamos, ¿no? Es decir, ayer un profesor español decía que el euro no era el euro, que el euro era el marco alemán, ¿no? Están discutiendo eso. Entonces, el cuate dijo, bueno, tienes razón. O sea, se eligió a las personas más preparadas. Y le dije, sí. Ahora, es cierto que en el modelo clásico que ustedes tienen, y me dijo, pero, ¿y cómo pudo pasar eso? ¿Por qué están tan tardados, etcétera? Bueno, mira, es que hay una historia. Y le dije, y además de una historia, pues hay una religión, le dije. Y me dijo, ¿religión? ¿Qué tiene que ver la religión? Y le dije, claro, México es un país católico en el cual hasta 1970 los católicos tuvieron permiso de leer la Biblia. Hasta el Concilio Vaticano II no se podía leer la Biblia uno. Tenía que ser siempre interpretada por la Iglesia, ¿no? Y dicha en los sermones. Porque no hubo Lutero. No hubo Lutero, no hubo Reforma. En consecuencia, si tú incorporas en la religión, como en el caso de los judíos o en el caso de las denominaciones cristianas no católicas, la lectura necesaria de la Biblia, tú tienes un impulso a la alfabetización enorme. Si no, pues las fachadas de la iglesia son tu catecismo, ¿no? Y todos nos aprendimos los 10 mandamientos de Dios, son 10 o algo así, no sé, y recitadito. Sí me lo sé. Me salieron mal ahora, linda, pero prometo esmerarme. Es decir, le decía, metamos la religión. Y tú de repente puedes decir, sí podemos hacer una comparación si metemos 6 o 7 elementos de contexto social relevantes. Pero desde la normatividad de que una sola es la forma de ser universidad, no hay nada que hacer. Le dices, no, pues señor, ahí nos vemos. Perdón por haber llegado aquí, ¿no? Hicimos mal las cosas. No. En lo social, creo que hay maneras de hacer comparaciones, aún de casos muy diferentes. Perdón por referirme tanto a Humberto, pero procedemos de una escuela parecida en Flaxo, etcétera, ¿no? Hay un estupendo libro que les recomiendo que se llaman Diseños experimentales y cuasi experimentales en las ciencias sociales, creo, ¿no? Ahora me acuerdo.
no se preocupen, así se llama, diseños experimentales y cuasi experimentales. Creo que me llegará el nombre. Es decir, ahí hay modelos en que podemos hacer comparaciones ordenadas y con control, ¿no? Y que nos pueden ayudar mucho. Si alguien tiene por ahí un doctor Google, ponga eso de cuasi experimentales. Está en español. Bueno, en fin, sí me acuerdo. Ahora, sí, gracias. Voy a la segunda. ¿Cómo evitar los juicios de valor en el tipo ideal? Uno, te diría Weber, bueno, según yo, pero sí lo he tratado de leer con mucha pasión. Uno, no hay manera de hacer nada en la vida, ni ciencia, si no se parte de una constelación de valores y no hay valores universales. Ahí es donde Weber le rompe la cara a toda la posibilidad de progreso en las ciencias sociales, digamos, a toda posibilidad de progreso, de una visión de progreso en las ciencias sociales. Por eso es un hombre desencantado, desencanta al mundo. No es cierto que vamos en progreso, no vamos como Comte por estadios, ¿no? La transición de comunidad a sociedad, así, ciertamente, un avance, pues quién sabe, ¿no? Entonces, estamos tratando de volver a la comunidad. Pero bueno, lo que quiero decir es, dice, señores, los valores no son universales y no hay modo. El científico siempre trabaja desde una constelación de valor. Pero una vez que él expresa cuál es su constelación de valor, el reto de la ciencia es que su procedimiento lo pueda entender hasta una persona que vive en China, que participa de otra constelación de valores. Su procedimiento. Es decir, el problema y la forma de ver los problemas sociales, etcétera, y los problemas de la ciencia natural también, están cargados de situaciones de valor que son inescapables al hombre. Ahora, ¿cuál es el artilugio que él dice que nos puede salvar de que el tipo ideal tenga juicios de valor metidos? Y usemos la estrategia de la racionalidad. Para Weber, racionalidad significa, no como Aristóteles, ser seres racionales. Para Weber, racionalidad es cálculo, medios, fines. Es decir, una acción racional la define como aquella que en su curso y acción está determinada por que el sujeto calcula cuál es el mejor medio para alcanzar determinado fin. Y en su forma pura supone que el individuo tiene total transparencia de los medios disponibles y claridad en los fines. Ergo, lo que va a hacer es elegir el medio adecuado para el fin. Ok. Entonces dice, vamos a hacer el tipo ideal, lo vamos a construir suponiendo que todas las personas son solo racionales. Que el camino más corto entre dos puntos es la recta. Y que el que se da una vueltecita para ver a su novia, ya no está en la racionalidad pura, ¿no? Porque ya metió el afecto. ¿Sí? Entonces, el tipo ideal, por ejemplo, de la dominación burocrática es nadie llega a un puesto sin la certificación necesaria, no se es propietario del puesto, el puesto subsiste, el puesto se ocupa. Y muchas personas dicen, es que ese tipo ideal es mentira, no existe. Sí, es lo que él quiere, que no exista. No existe porque yo conozco un cuate que sin hacer concurso le dieron plaza, ¿no? Bueno, lo que dice Weber, pongamos en ese caso, es construyamos el tipo ideal de cómo sería el comportamiento de, digamos, si se asignaran plazas de profesores en primaria exclusivamente bajo los criterios de mérito. Bueno, entonces, extrema la construcción usando la racionalidad como eje en la construcción de esa cosa, pero esa cosa no es ni ideal, ni buena, ni mala, simplemente es paramétrica. ¿Y por qué dice, escojamos la racionalidad? Porque todos nos podemos poner de acuerdo
en ese criterio. Si nos vamos a la tradición, tenemos tradiciones distintas. Si nos vamos a los afectos, tenemos afectos distintos. Y si nos vamos así, afecto, tradición, racionalidad y valores, tenemos valores diferentes, ¿no? Entonces la racionalidad sí la podemos usar como moneda de curso común, ¿no? Es convertible. Armas ese tipo ideal de cómo serían las cosas y te vas a estudiar el asunto y dices, a ver, ¿cuántas plazas, cuántos profesores fueron cuántos participaron? ¿Es cierto que reprobaron o es una resultante del cupo con respecto a la cantidad de aspirantes? En 7 u 8 casos o 70,000 casos, las plazas que no son nuevas se están asignando, se están vendiendo, se están heredando. Muchas gentes dirían, entonces no se está cumpliendo el tipo ideal. Claro que no, nadie quiere que se cumpla. Lo que ocurre es que, entonces tú te preguntas, ¿y por qué se están vendiendo las plazas? Y entonces tienes que hacer investigación empírica sobre lo que está sucediendo. Y ahí descubres a Elvester, descubres al CENTE, descubres el pacto que desde 1946 estableció el Estado mexicano con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, en el que por decreto presidencial la mitad de las plazas las asigna el CENTE y la mitad la SEP. Y generas, por ejemplo, la hipótesis que sostengo de que no es cierto que el CENTE haya colonizado a la SEP, como dice Ornelas, sino que lo que hay es una complicidad de la SEP y el CENTE para tener el control corporativo ni siquiera de la educación, sino de la paz social derivada de la atención a la niñez para que no se generen problemas sociales. Por eso, por ejemplo, otra hipótesis derivada de este contraste, no es que yo quiera que así ocurra, puedo quererlo o no, eso vale gorro. En términos de procedimiento científico, no me importa si lo quiero o no. La distancia y la razón por la que se aleja de esa racionalidad me permite conjeturar que uno de los mejores elementos que tiene la señora y su grupo para seguir manteniéndose en el poder es la CENTE. Porque lo que le dice a la sociedad es yo o los salvajes de Oaxaca. Hasta los ha de financiar. Es un animal político muy complicado. Pero por otro lado, en un artículo del periódico supuse que si se enviaba a la profesora Gordillo de embajadora plenipotenciaria a Saturno, junto con su grupo dirigente, si al día siguiente la educación en México estaría mejor. Salvo una mejoría estética. Probable, ¿no? Habría algunos posibles cauces. Ok, es decir, salvo cierta sensación de que hemos terminado con el diablo, ¿no? Porque también ahí está un gran éxito de su... Fíjense, estoy haciendo un chorro de hipótesis sobre la distancia. Están vendiéndose plazas, por supuesto. Están asignándose plazas, claro. ¿No? Los chavos llegan con su diploma de que saqué tantos puntos y no les dan la plaza, se lo dan al cuate del líder sindical. ¿Por qué esto ocurre? Porque fíjate que los secretarios de educación de los estados son del CENTE, no de la SEP, digamos. Porque en muchos casos no hay SEP, hay SEP-CENTE, como el PRIAN. Y empiezas a elaborar hipótesis de por qué no ocurre eso que debería ocurrir si todos fuéramos racionales. Y vas a encontrar corrupción, afecto, tradiciones. Fíjense, un sociólogo diría, fíjense que hay un componente tradicional en la herencia de plazas. Sí, y es tradicional. Se heredan los cargos de mayorazgos y de cosas en la iglesia. No, entender ese asunto. Es decir, ahora, es lo que yo quiero, entonces me cambio la cachucha, soy un ciudadano y me peleo, ¿no? por ello, o porque sea la UACM lo que debe ser y no lo que le están obligando a hacer, una mirada muy cerrada de parte de quien manda. Sí, ahí me estoy metiendo a la política. Pero en términos de la explicación,
lo que hace el tipo ideal es tratar de tener el menor nivel de valores, exagerando la racionalidad, para tener una distancia compartible entre varios que nos permita hacer hipótesis. Me alargué horrores, pero una de las cosas que más me interesa, porque es el eje fundamental de la comparación, de la comparabilidad en la sociología comprensiva de Weber, es comparemos el curso de acción, lo que sucede, con lo que debería ocurrir si el mundo fuera perfecto, racional. ¿De veras queremos que el mundo sea perfecto, racional? No. ¿Es posible? Tampoco. Sería espantoso, ok. Pero sí nos sirve como recurso metodológico. Y es una comparación que hacen todos. Los científicos naturales comparan sus triángulos con un triángulo ideal. Un metro es una vara que estaba en París, ahora parece que es un rayo láser y tal, y siempre es inexacto. La cuántica es inexacta en el 14avo decimal. Los constructos ideales son propios de la ciencia, no solo de la ciencia social. Pues muchísimas gracias al doctor Gil. Antón, vamos a darle un aplauso, muchas gracias. Quiero mandarles un cordial saludo a los amigos de las sedes foráneas. Espero que se hayan divertido tanto como se divirtieron aquí en la sala. Pero no me ven. Me gustaría muchísimo, si les quedó la inquietud de esta charla de Manolo, que se vayan a buscar bibliografía sobre análisis comparativo en las ciencias sociales. Yo creo que les va a hacer muy bien. Este curso va por ahí. Yo les puedo recomendar 2 que 3 cosas que me gustaría que fueran, digamos, un universo discursivo común para seguir en el curso, pero es bibliografía aparte, que quien quiera lee, quien quiera no lee. Y quiero decirles algo que me fue interesante. Cuando tuvimos el intermedio, el doctor Gil Antón me dijo, ¿sabes una cosa, Humberto? Es un privilegio venir a hacer la inauguración del curso con esta charla. Y yo le contesté a Manuel, es un privilegio para nosotros que tú vengas a darnos esta charla. Y realmente ha sido un privilegio, yo lo disfruté muchísimo. Le agradezco mucho al doctor Gil Antón que hubiera estado aquí. Y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen, trabajen duro. Ojalá que este curso los haga trabajar duro, les ponga muchas inquietudes. Yo les mando por mail a Humberto y Emanuel o a Armando el programa de metodología de las ciencias sociales que estamos dando justo empezó esta semana, el profesor Fernando Cortés y yo, en el Colegio de México, y ahí viene una extensa bibliografía sobre metodología de las ciencias sociales, en que están claramente las citas de los diseños experimentales y cuasi experimentales que no nos acordamos, y hay Campbell y Stanley. Campbell, el de las sopas, ya no se nos va a olvidar. Campbell y Stanley se llama, no son los 3 chiflados, no es el gordo y el flaco. Y se los mando, y ahí hay literatura, o así se le llama, ¿no? Textos que pueden ser interesantes. Todo esto está a discusión, ¿no? Y de veras el privilegio fue para mí. Y muchas gracias a los colegas de lejos. Adiós. Pues bueno, nos vemos. Gracias.